Rafael, es un gusto, un placer, un honor tenerte aquí compartiendo en este espacio virtual de astrología para aportar tus conocimientos. Es un placer para todos los que eh, compartimos este espacio el tenerte entre nosotros, querido Rafael Aragón, desde Buenos Aires. Bienvenido, hermano. Somos todo oídos para tratar el tema que hoy nos trae Rafa. Querido Martín, qué gusto, por fin hemos podido coincidir en comenzar a hacer unos lives juntos. He tenido el gusto de conocerte personalmente el año pasado en España, que estuvimos allí en el Congreso Almas compartiendo. Y bueno, siempre que sean esas dinámicas personales, después queda ahí latente la camaradería como para seguir impulsando los conocimientos astrológicos. O sea que el honor es mío de poder tener este encuentro, querido Martín, y de justamente hablar de Saturno retrógrado, ¿sí? Por aquí me están diciendo que Juan Carlos se va a poner celoso, sí, y con todo y con toda la razón, celoso y envidioso para bien. Sí. Sí, es un placer de ti y le comento a las personas, valoro mucho tu conocimiento, la capacidad didáctica, la facilidad de comunicación que tienes. Y este es un muy buen tema para arrancar, es el cómo funciona un Saturno retrógrado, que a propósito, desde el 29 de junio hasta el 15 de noviembre vamos a tener esta retrogradación y lo que encontramos popularmente, globalmente, es que eso es malo, que eso no, que el que se echó toda la mala fama de los retrógrados es el pobre Mercurio, que es el que más rápido sale de la retrogradación, y resulta que un Saturno, un Urano, un Neptuno, un Plutón cuando hacen retrogradación nos ponen a mirar a fondo. Entonces, Rafa, te escuchamos, somos todo oídos, queremos aprender de ti, querido amigo. Bueno, el reconocimiento es mutuo, Martín. Te sigo desde las tertulias ya de hace unos años y yo considero que haces una astrología trascendental. Bien, bien a los Sagitario, bien a los Sagitario. De hecho, tenemos Sol y Luna en conjunción, o sea que eso es un buen tándem. A ver, con respecto a este Saturno retro, sí, que como bien dijiste comenzó el 29 de junio, primeramente me parece que una de las funciones de Saturno es el super yo, ¿sí? Y al estar retrógrado es una gran invitación para revisar aquel super yo, qué tan pisciano es decir, qué tan idealista es, qué tan alcanzable o inalcanzable es aquella imagen de aquel debemos ser que muchas veces tenemos inculcado y que a veces hay que ajustar algunas clavijas, porque no es lo mismo el deseo, ¿sí?, que el deber ser. Desde ya que hay una impronta de obligaciones a niveles sociales, a niveles laborales, pero muchas veces cuando Saturno está en retrogradación nos invita también a revisar aquellos mandatos que quizás desde el punto de vista pisciano es como que si nos sintiésemos obligados a tener que cumplir o con un ideal o al tener que dar de forma desmesurada. Rafa, estás tocando un tema que es muy interesante porque la función de Saturno, que es contener, proteger, generar unos límites saludables, generar una piel de alguna medida, y la piel es flexible para permitir una interacción con el entorno hasta un punto donde no nos hagamos daño. Pero aparece un tema muy interesante cuando tú dices entre lo que es y el tener que. Y eso es muy típico de Saturno, el tener que cargar, por eso lo relacionas con un super yo, tener que cargar con una serie de supuestas responsabilidades que generalmente terminan en una sobrecarga o en una limitación de la espontaneidad de la vida. Entonces, por un lado, la función natural de Saturno de producir una certeza, un ambiente cómodo, unas garantías para hacer sostenible la vida, se pueden convertir en una verdadera cruz de karma, de peso, de imposición. ¿Cómo ves tú qué hacer para aprovechar el Saturno retrógrado para empezar a tomar conciencia y desmontar esa dualidad? Bueno, tengamos en cuenta algo, que Piscis es el todo.
¿sí? Y un Saturno, cuando está en Piscis, es querer hacerse cargo de todo. Hay una diferencia entre lo que sentimos que debemos hacernos cargo y lo que realmente debemos hacernos cargo, ¿sí? Como decía antes, hay cuestiones operativas, cuestiones del día a día que tienen que ver con las obligaciones, que desde ya eh, son del orden saturnino más, a ver, del orden espontáneo, si se quiere, pero cuando ya nos cargamos de un ideal, de algo para alcanzar, que vos fíjate que es interesante porque eso puede exceder al Sol. El Sol es aquella imagen que somos y Saturno podemos en Piscis llegar hacia aspirar algo que posiblemente no sea realizable, ¿sí? Y yo creo que una de las grandes formas o claves para poder desmenuzar esto es ir hacia la Luna. ¿Por qué? Porque Saturno se pone en retrógrado y de por sí va a tocar a su opuesto complementario, que es la Luna de cada uno. Como decías antes, o sea, Saturno es como el revestimiento, ¿sí? Como el revestimiento de la casa. Entonces, ¿qué tanto protegí a mi casa por fuera, pero quizá por dentro no la cultivé? Quizá me esmeré en hacer un cerco de seguridad, en poner muchísimas protecciones para la humedad, pero ¿qué tanto me ocupé de adentro? Porque si no, termina siendo más bien una estructura más de fachada, porque además Saturno también tiene que ver con nuestra imagen social y nuestra imagen que llevamos al mundo de lo sociocultural. Y justamente la retrogradación en el signo de Piscis también lo que invita es a revisar qué tanto Piscis doy, qué tanto me dejo introyectar o contagiar de las emociones ajenas, porque justamente la propuesta de Saturno en Piscis es decir, bueno, de este lado del océano para allí, las emociones son de los demás y yo puedo elegir el nivel de compasión que ejerzo, y de este lado del océano son mías. Es justamente el límite de la contención de tanta agua. Con un Saturno retro desde el último 29 de junio, estábamos con la posibilidad de poder evaluar qué tanto estamos dando de manera indiscriminada, ¿sí? De dar por dar y quizás no estamos recibiendo. Mm. Entonces también este tipo de revisiones me parece que son fundamentales como para poder, a ver, entender qué tanto estamos conteniendo nuestra propia luna, ¿sí? Desde ese punto de vista. Rafa, hay algo y es lo siguiente, que donde tenemos a Saturno, buscamos demasiado la seguridad, el arraigarnos, el echar raíces, el tener una certeza. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una inseguridad muy grande en esa área de la vida. Por eso, un Saturno en la vida práctica, por ejemplo, es en una casa donde se ponen alarmas, candados, puertas de seguridad. Estamos protegiéndonos. Está bien protegerse, pero una hiperrecontraprotección o un hiperfuncionamiento de Saturno de la seguridad termina siendo una cárcel, una prisión de miedo, una complicación. Y con estos retrógrados de Saturno en la casa donde está Saturno retrogradando en el signo de Piscis, es bueno tomar conciencia en esa casa y en la casa opuesta, en ese eje. Estos movimientos lentos nos ayudan a ver el complemento y precisamente una de las funciones de Saturno es poner lenta las situaciones en cámara lenta y en retroceso para tomar conciencia precisamente de la molestia, de la hiperestructura que hemos construido por exceso de temor. Entonces, lo que tú hablas, hay una necesidad de mirar por dentro, sobre todo en Piscis, si realmente constituye una garantía, miremos la piel es flexible, pero nos contiene, pero también te dice, cuidado, te quemas o necesitas calorcito. Pero si la estructura que hemos montado es hiperrígida, pues nos estamos ahogando por dentro. Como se dice popularmente, cuando a alguien le pasa algo, ¿qué te pasó? Nada, nada, no, yo todo bien, todo bien. Al estilo del pibe Valderrama en Colombia que le preguntaban, ¿y cómo está el país? Todo bien, todo bien. ¿Y cómo les fue? Todo bien, todo bien. Pero la procesión va por dentro. Y este es un momento para revisar esas retrogradaciones, esas molestias, te está diciendo, ¿no será que te pusiste demasiado rígido? Donde las soluciones se dieran rápidamente, pasamos por alto donde nos estamos lesionando. Ujú. Sí, porque justamente la invitación es a revisar cuáles son nuestras zonas más sensibles, nuestras zonas más porosas.
justamente para revisar dónde es que muchas veces también confundimos la fantasía con la realidad, porque Saturno en Piscis convengamos que también es una paradoja, porque la invitación es a construir una casa sobre el agua, como una suerte de eurotúnel, ¿sí? Pero también, por otro lado, es generar una represa para contener tanta agua, y por otro lado es querer comprender el mundo de lo simbólico. Para todos los que estamos en astrología, Saturno en Piscis es muy bueno para intentar bajar a tierra conceptos que son muy abstractos, ¿sí? Fíjate cómo las personas que se dedican a las artes piscianas, yo considero a las artes piscianas aquellas que no utilizan el lenguaje al que estamos acostumbrados, en este caso el español. Por ejemplo, la fotografía, el cine, muchas veces, por más que sea hablado, también la música. Entonces Saturno es la capacidad de poder bajar un poquito a nuestro lenguaje y a nuestra cultura todo aquello del orden de lo pisciano. Porque, a ver, ¿cuál es la dinámica hacia Piscis? Que Géminis se intenta poner palabras, que justo vamos a hablar de Júpiter en Géminis, e intenta racionalizar al mundo de Piscis, pierde, porque no va a poder captar el contenido. Entonces, por eso esta retrogradación de Saturno también nos invita a entender cuánto de lo simbólico, ¿sí? Y del mundo de las imágenes nos está metiendo para adentro. Pongamos el ejemplo del celular, ¿no? Hoy por hoy que hay miles de estímulos ni bien abrimos la aplicación de las redes sociales. Es un bombardeo constante que justamente Saturno está diciendo qué tanto de lo que estoy viendo es una realidad y qué tanto es fantasía, qué tanto son meras imágenes que las puedo tomar para algo y materializar para algo, o qué tanto es un compilado de videos que al fin y al cabo no dice nada, ¿sí? Entonces, por eso esa separación del mundo real o irreal, que al fin y al cabo nadie sabe qué es lo real y lo irreal, es una de las invitaciones a revisar con este Saturno retro. Con un Saturno buscamos establecer una base estable, sólida para nuestro yo. Por eso la necesidad que tenemos de seguridad, de tener un espacio de confianza, pero también tenemos, Saturno no es un planeta de contacto abierto, sino que de alguna manera se mueve en una zona conocida, en unas rutinas preestablecidas. ¿Por qué? Porque es lo conocido y es donde funcionamos bien. Entonces, en esa posición de Saturno, que es donde intentamos conservar nuestro yo, consolidar nuestro yo, nos encontramos en Piscis con retos, como tú dices, en ese mundo de Piscis que es un mundo intangible, etéreo. Pues hay dos principios que pueden ser complementarios si lo sabemos usar. El principio pisciano de lo intangible, de lo sensible, con el principio saturnino de realidad, de polo a tierra, de estabilidad. Esa es una buena mezcla para poder entender que esas seguridades que estamos buscando establecer o trabajando con nuestro tiempo, que es Saturno, con nuestra materia, con nuestro espacio, con nuestras garantías. Y una de las claves de Saturno es que va hacia el mundo profesional donde queremos estructurar hoy en nuestra cultura. Nuestro mundo profesional y económico hacen parte de la columna, una de las columnas vertebrales de nuestra vida. Pues en esta situación nos encontramos trascendiendo límites. Saturno se ve desafiado en Piscis, como cuando tú dices, ¿qué tanto por dentro de verdad esto me es útil? ¿En qué estoy empleando mi tiempo? Saturno es memoria, viendo imágenes, imágenes, saturándome, porque Saturno satura y Eso, podemos saturar para que quede como el músico que ensaya una partitura y se satura de ella hasta que la aprende y evoluciona, o es una saturación de lo mismo sobre lo mismo. Entonces, ese principio de disolución de Piscis, pero que también permite, oye, escucha lo más que hay en el fondo, lleva a Saturno, como dices tú, a buscar a la luna, a ablandarse, a hacerse más permeable, pero también ese mundo de fantasía, de interioridad de Piscis necesita volverse algo más asequible, tangible, práctico, como cuando un músico siente en esa inspiración pisciana, neptuniana y dice, voy a escribir la partitura. Eso es Saturno. Entonces, mira,
esa colaboración que en lugar de ser una disociación, nos puede invitar es a generar una integración de esos dos principios. Sí, y una de las grandes invitaciones también es el revisar qué tanta voluntad se está poniendo en algo que quizás está persistiendo en algo que ya merece haber terminado un ciclo. Recordemos que Piscis es disolución de ciclo y finalización de ciclo. Entonces también es una gran invitación para ver en qué estamos invirtiendo el tiempo que quizá ya no vale la pena más invertirlo ahí. Quizá estamos poniendo un sobreesfuerzo o forzando situaciones o queriendo como tirar de un carro que no se mueve. Esto aplica a situaciones, a vínculos, a muchísimas cosas que ya es cuestión de decir, bueno, ya basta y cambiar el foco. Por eso ahora cuando hablemos de la cuadratura con Júpiter, que es nuestro guía, es como que Júpiter alcanza a Saturno para darle un cambio de foco, decir, bueno, a ver, pongamos todo el esmero, la voluntad, la persistencia, la perseverancia, la inexorabilidad en otra cosa. A ver, si es que estamos encausados en algo que va a dar un resultado tangible como le gusta a Saturno, bueno, vamos por ese camino. Pero si ya pasa a ser un perdedero de tiempo, ya pasa a ser como querer alcanzar ese Piscis que es como querer tocar el arco iris, ¿no? Que nunca se termina de tocar porque, bueno, es justamente inalcanzable. Entonces, bueno, será cuestión de ir cambiando la brújula. Y como es una cuadratura, cuesta. No es que, bueno, cambio de dirección, giro el timón y ya está. No, no es tan fácil porque Saturno capaz se quiere enraizar o encaprichar en lo que estaba persistiendo. ¿Sí? A algunas personas este Saturno en Piscis y el retrógrado está implicando, sé de algunos casos, dificultades donde se pretende hacer lo que en el pasado funcionó y no está funcionando. Y los está llevando a un desgaste que en realidad es un final, es deshacer, es entender también que un Saturno en Piscis te dice, oye, llegué al último signo. ¿Cómo te parece que nos Claro. toca incluirnos, deshacernos y preparar el terreno para lo nuevo que viene cuando Saturno entre en Aries? Entonces, la mala fama que se ha ganado Saturno de que es malo, de que el obstáculo, Saturno es la ley de los ciclos que te dice, oye, todo lo que crece se expande y decrece y muere y tiene que haber un proceso como en el invierno donde la naturaleza se apaga para poderse vitalizar, como cuando vamos de noche a dormir, a parar. Saturno nos para. Y algunas personas en esa área de la vida donde está Saturno, sobre todo si hay configuraciones, los está parando. Y lo que tú estás señalando de la cuadratura de Júpiter, sobre todo que vamos a tener aquí sobre el 19 de agosto, voy a compartir, Rafa, la Sí, pantalla, claro. las personas lo puedan, porque es muy interesante lo que tú estás señalando, es que nos podemos encontrar, aquí está, voy a ampliarlo, la cuadratura que está haciendo Júpiter y Marte a Saturno también nos está pidiendo valorar qué nos detiene, pero también que hay una cuadratura, la imagen de la cuadratura nos habla de un ángulo de 90 grados, de un cambio de la dirección. Venía así, entonces está diciendo, oye, si no funciona, vas a tener que mirar para el otro lado, te guste o no te guste. Porque con Saturno hay una realidad, es palpable. Si nos quejamos de que la retrogradación no nos permite avanzar, nos obstaculiza, preguntémonos si nos obstaculiza o nos está diciendo que nos desgastamos y nos quedamos estáticos eh, y no estamos avanzando, es porque necesitamos deshacer algo o iniciar un nuevo camino. Eso hay que contextualizarlo, pero va en la misma línea que tú estás diciendo. Y la cuadratura de Júpiter nos permite ver, valorar, mirar en otra dirección. Marte está ahí pidiendo también poner la energía de decir, oye, ¿por qué se trabó la energía? ¿Por qué no avanzas? ¿Qué pasa? Entonces, los apegos Eh, de Saturno hay que deshacerlos. Dime, Rafa. exacto, es cuando una situación ya no da para más y hacer de que se gire el timón. Como decíamos, vos fíjate que se habla mucho quizá de que Saturno viene a inhibir a Júpiter y a Marte en Géminis. Pero ¿por qué no lo planteamos de la otra manera? Que Júpiter y Marte venga a
desde el GPS jupiterino a abrir otras puertas desde Géminis y que Marte ponga el carro en marcha para ir en otra dirección, para que Saturno acompañe, para que Saturno sea quien construya el pavimento para el automóvil, no para que Saturno ponga un bloque, más bien correrse de aquellos lugares saturninos que ya no van para más. Y además otra cosa, Martín, como esto es una cuadratura creciente, ¿sí? Ujú. Recordemos que los 90 grados en el zodíaco aparecen en el signo de Cáncer. Entonces también Cáncer como número 4, como signo número 4, simbólicamente es la oportunidad de poder eh, poner las cuatro patas de la mesa para dar forma a algo nuevo. Cáncer es el signo de las formas. Entonces justamente es una gran oportunidad para habitar lugares nuevos y también para construir una interioridad nueva. ¿Sí? Esto me parece que es importante destacarlo. Eso que estás señalando es muy interesante porque la experiencia de Saturno como tiempo, espacio, materia, forma que habitamos, la experiencia no se pierde. Es un adagio popular y con Saturno es verdad. La experiencia te dice, oye, aprendiste algo. No, no te quedes solamente mirando el pasado, lo que fue, lo que no fue, sino que hay una experiencia. El niño para aprender a caminar, la niña para aprender a caminar se han caído muchas veces y esa memoria de repetición hace que funcionemos. Por ahí hay otro adagio que dice, lo que importa no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. Entonces, ese Marte, Júpiter, y me gusta esa mirada tuya, por eso se llaman aspectos, aspectos son caras. Entonces, de Saturno a Júpiter, Marte es una versión, pero de Júpiter, Marte a Saturno son dos planetas más rápidos que Saturno, le están diciendo, oye, muévete. ¿Qué Exacto, haces totalmente. parado en lo mismo que no funciona o esperando a que pase más de lo mismo? Y a veces estamos en esa disyuntiva, ¿será que debo avanzar? Pero yo todavía estoy confiando y esperando en que eso que no ha pasado alguna vez pase, pero las circunstancias, la realidad nos dice no. Y al frente está Venus en esta oposición que nos está indicando, ¿realmente estás disfrutando o estás bloqueando el bienestar? Y Júpiter y Marte están mostrando esas dos realidades, desde Venus, Júpiter, Marte, la cuadratura, nos invita a valorar si realmente estamos teniendo un beneficio, un desgaste energético, si hay un orden en Virgo, una situación que sea viable para la vida, o Júpiter, Marte sobre Saturno diciendo, ¿qué es lo que nos está, dónde está el palo que tranca la rueda que no nos deja avanzar? ¿O cómo hay que hacer para destrabar ese palo y hacer ese proceso? Sí, es muy interesante esto que decís de Venus, Martín, porque la función de Venus es la de equilibrar. Entonces, es como un poco los pasos del bailarín, ¿no? Que por medio de Saturno practica, practica, gana experiencia, pero ¿quién hace que un pie se mueva hacia adelante y después mueva el otro? El planeta Marte, y el planeta Júpiter da una dirección y una enseñanza, pero Venus es quien equilibra la danza del bailarín, ¿sí? En este caso, o del equilibrista. Entonces, dentro de esta función de equilibrar de Venus, en esta cuadratura, Júpiter y Saturno, está Venus aquí proponiéndonos decir, bueno, encontremos ese punto medio, que al fin y al cabo es una función venusina. Y también de apertura, la función de Venus es la de abrir, es una función yin. ¿A qué? Al sentido de oportunidad que trae Júpiter. Júpiter son aquellas oportunidades como cuando pasa el tren, pero si nos polarizamos de un lado muy saturnino, en vez de posibilidades o de nuevas oportunidades, lo que vamos a ver es más de lo mismo, ¿sí? No vamos a poder ni siquiera visibilizar aquella locomotora que pasa con el vagón que nos saluda y nos dice, bueno, arriba ya hay una nueva oportunidad de tomar otro camino. Y si nos polarizamos del lado de Júpiter y de Marte, cualquier tipo de restricción la vamos a negar y vamos a ir hacia adelante ejerciendo nuestra voluntad, atropellando voluntades, haciendo lo que queramos, hasta incluso haciendo muchas cosas al mismo tiempo y desordenándonos. Entonces, aquí Venus es el punto de justamente de equilibrio para lograr este diálogo entre Saturno y Marte. Sí, muchas Y veces esta configuración puede para algunas personas significar que hay que ir cerrando un proceso
porque Saturno en Piscis está hablando de un final. Esto hay que contextualizarlo en la vida de las personas o de la comunidad. Si se ha insistido durante muchos años y no está funcionando, te está hablando de un final de la forma o de la situación. Y es llamativo que esta combinación Saturno, Venus, Júpiter, Marte está en signos mutables, que son signos de cambio. Los signos mutables están entre los signos fijos y los signos cardinales, son los que hacen de puente. Y están tres signos mutables involucrados, pero hay uno vacío al frente, que es Sagitario, que nos dice, mira hacia adelante, te vas a quedar echando reversa y solamente mirando el retrovisor sin avanzar, te vas a quedar estancado en lo que ya no da más. He visto varias situaciones, sobre todo donde hay planetas, donde Saturno está en una conjunción o en una oposición, donde las situaciones que tienen que ver con las casas donde están estos planetas y llega Saturno, realmente se han vuelto complejas de avanzar, pero no es porque Saturno te quiera hacer daño, es porque la vida te está diciendo te desgastaste, no funciona, ya no funciona así, ya hay que tener el ojo aquí en Sagitario que dice nueva visión, una visión de futuro, porque la visión del pasado se bloqueó, se desgastó. Es como cuando tú usas, por decir algo, una olla, algo saturnino, que uno dice puede Se durar oxidó. 5 años. Pero va a llegar un momento donde ya no funciona. Eso te está diciendo, para algunas personas le está diciendo, tienes que mirar esto, ¿qué es lo que no funciona? ¿Te guste o no? Para que lo valores diferente, para que mire, ¿realmente tienes bienestar? ¿O hay que verlo desde otro lugar, con otra visión, para ir hacia adelante y empezar a generar un principio de bienestar? Sí, por ello allí lo que propone Saturno es que aflore la voluntad de adaptarse a situaciones diferentes, que eso es lo que le comunica a Júpiter y Marte, es decir, bueno, unamos las fuerzas, la voluntad con la capacidad de adaptabilidad geminiana, ¿sí? Estamos hablando al fin y al cabo de mutabilidad. Y también es interesante, Martín, porque antes hablabas de Saturno desde la sabiduría por experiencia, mientras que Júpiter es sabiduría por conocimientos, ¿sí? Los dos son maestros, los dos son los crononcratores. Uno es desde el camino que ya viene realizando y desde la práctica y desde el recorrido, y el otro es desde la información. Júpiter desde la información que recopila el opuesto Mercurio. Entonces me parece que es un gran momento ideal también para que aquellas personas que, ejemplo, venían estudiando mucho algo, pero no se sentían preparadas como para ejercer, sea cualquier profesión, una vocación, Saturno les está diciendo, bueno, a ver, eh, es el primer paso también como para dar lugar a empezar a realizar una experiencia, ¿sí? Y también desde el otro lugar, para aquellas personas que ya tienen un gran recorrido en algo, es excelente para incorporar información nueva bien a los Géminis, o como para también tener otras miradas acerca de lo que, de su oficio, de su vocación, de lo que vienen haciendo. Y al fin y al cabo, todo esto es para que sea disfrutable que recae en Venus. Por eso me parece muy interesante, Martín, el hecho de que se pueda, sobre todo para personas que quizá están mucho en eterno estudiante, ¿no? De asimilar información, y diciendo, bueno, cuando sea el momento, cuando me sienta preparado, preparada, voy a empezar a ejercer de lo mío. Pero esta cuadratura está diciendo el momento es ahora, porque nunca la primera semana de ejercicio en algo va a ser igual que al año, a los 2 años. ¿Sí? O sea, el primer live que vos hayas hecho, yo haya hecho, había otra luz, otro micrófono, algunas cuestiones tecnológicas y después se va puliendo. Entonces también invita a eso. Pues Rafa, es un motivo de evaluación. Por ejemplo, cuando miramos la economía mundial en este momento, Saturno tiene que ver con nuestras seguridades. No sabemos qué va a pasar. Eso es muy Saturno en Piscis. Se habla en el mundo, en la astrología mundial, que los sistemas económicos van a colapsar, que los bancos, todo esto es incierto, puede ser o no ser, pero lo que sí nos está diciendo es que como veníamos, no vamos a poder seguir hacia adelante. No hemos encontrado todavía la forma de ir adelante, pero nos está hablando de una mutación, de un cambio,
de una necesidad cuando tú mencionas del Júpiter-Marte y Júpiter como un planeta de conocimiento por tener los sentidos abiertos, por escuchar, ver, preguntar, valorar, porque Saturno dice, yo hablo desde lo que conozco y he vivido y está, para mí es así, punto. Pero un Júpiter-Marte dice, ¿y por qué no hacemos esto que nos están diciendo? En Géminis te está diciendo, oye, escucha, de pronto hay personas al lado que te lo están diciendo, te lo están planteando, no lo quieres oír, o la misma dinámica te está mostrando que hay que indagar, experimentar, introducir en ese modelo que traemos del pasado otras posibilidades y Marte nos invita al atrevimiento. Experimenta, corre el riesgo. Venus nos está diciendo, es que si no es así, estoy bloqueada en oposición y para salir del bienestar, para generar bienestar, para generar algo que sea selectivamente viable, bueno, útil, pues hay que hacer algo diferente. Entonces es un llamado. Todos tenemos esta configuración en alguna parte de nuestra carta. En algunas personas dicen, necesito hacer un cambio de hábitos. El hábito está asociado a Saturno como memoria, de estrategia. Cuando hablamos de estrategia es algo que venimos implementando desde el pasado. Júpiter, Marte no te piden que votes lo que traes, sino que lo replantees, que abres un espacio nuevo, sobre todo que te confronta con Venus que dice, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el bienestar? No está el goce. Sí, ¿dónde está el goce? Sí, fíjate cómo, bueno, la contracción que es Saturno, que es economizar en sentido de austeridad, y que Júpiter es la expansión, eh, en no irse ni un lado ni para el otro es lo que le da, lo que hace que Venus genere equilibrio y lo que da goce también. Por eso aquí el punto medio de todo es fundamental. Y vos sabés que se me vino recién un ejemplo a la cabeza, quizá me voy un poco por las ramas, pero una forma, un ejemplo de una vibración baja de este Júpiter con Saturno es el protagonista de la serie Breaking Bad, que es una serie más que icónica. A ver, el protagonista era un profesor de química frustrado, ¿sí? Porque no había alcanzado ese éxito y ese super yo saturnino. Cuando le detectan una enfermedad, se pone a experimentar traficando droga, metanfetamina, y termina en el mundo delictivo, etcétera. ¿Qué sucede? Ahí es cuando Saturno se ve en una retrogradación, juzgándose a sí mismo, diciendo no di a la talla con ese ideal que quería alcanzar, y Júpiter y Marte se ponen a experimentar, pero muy desde el aprendiz. Si bien él sabía cómo fabricar la sustancia, pero es como improvisando en el mundo del narcotráfico. Y bueno, termina como termina, pero se me viene esa imagen de, bueno, de esta serie, porque es justamente cuando queremos hacer más, no de lo que podemos, sino apuntar hacia algo que no está debidamente, moralmente correcto, porque recordemos que Júpiter y Marte también es un expansor de agresividad. También es decir, puedo ir con las palabras, con mis acciones, para que Saturno se salga con la suya. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Rafael, qué bueno que estás comentando estas configuraciones o constelaciones planetarias, porque en la conciencia colectiva encontramos en los eventos mundiales, en la literatura, en el cine, que hoy es muy popular, y eso me gusta de ti, ¿sabes? Y lo valoro mucho porque es una manera, te lo he dicho personalmente, práctica, bonita, ágil, fluida, de poder explicar para asimilar la información astrológica. Y efectivamente, cuando el ego de Saturno, el superego, del deber ser, en el sentido impuesto desde afuera, tiene que ser exitoso, tiene que ser, pues el fin justifica los medios y se va por la zona oscura. Y resulta que eso no genera Venus, bienestar, ni Piscis, Virgo como el eje de la existencia, un resultado a la larga benéfico, porque un Saturno en Piscis también nos pide renunciar al lastre de la memoria de lo que no funciona. Y si no funciona, tenemos que preguntarnos si es que no lo estamos haciendo como es o que estamos montados en algo que no corresponde con nuestra naturaleza. Luego lo que hay que renunciar y deshacer es esa
imagen pesada de que tengo que ser alguien por realmente lo que soy, fluye con la vida, tengo tranquilidad, calma, bienestar, hay retos, hay molestias, pero va fluyendo, o me voy por el lado de como sea, tengo que sacarlo al otro lado adelante y lo que estoy es destruyendo y encarcelando el bienestar y generando un daño para sí y para los demás. Esa conciencia hay que tenerla para saber cómo vamos a resolver, cómo vamos a darle un final a lo que ya no va más para que sea un final creativo y no meterse por una vía autodestructiva, como el ejemplo que nos colocas. Exacto, y a modo de ejemplo de una situación talentosa, bueno, traigo a colación el escritor Kafka, Franz Kafka. Él tenía una imagen paterna muy apabullante, un super padre, si se quiere. ¿Y cómo resolvió eso? Por medio de la escritura, saliendo por el lado de la escritura. De hecho, hay muchos libros que hablan sobre la autoridad, muchos libros que hablan sobre cartas al padre. La forma que encontró ese talento que tenía, de hecho en su carta tiene mucho Géminis, es justamente ante una figura saturnina opresiva, encontró esa vía creativa, como bien mencionás, desde Júpiter y Marte, y hizo de su vida la vocación de escritor. Entonces ahí es un ejemplo luminoso, si se quiere, de cómo ante una situación opresiva encontró a Géminis para poder jugar con el mundo de la lingüística. Perfecto, ese es un buen ejemplo para poderlo bajar a nuestra vida. La invitación con estas charlas que tenemos es poder ver en el cielo una guía de conciencia para beneficiarnos, no es abstracto, hay que aterrizarlo a la realidad práctica y todos tenemos esta configuración en alguna parte de nuestra vida o de nuestra carta, en algunas personas de manera más fuerte, más inminente, en otros apenas sintiéndose sutilmente, pero todos lo tenemos. Entonces la invitación es precisamente a cuestionarnos, a revalidar, a mirar la experiencia no como la fe del carbonero que dice esto es así y es oscuro el socavón y el mundo es oscuro, sino tener en cuenta que hay otras posibilidades. Esa es la invitación de Júpiter-Marte, pero hay que tener en cuenta para dónde Venus tiene que ver con los valores, para dónde vamos a virar, en qué sentido, hacia qué valores, los que patrocinan la vida o los que destruyen nuestra vida y la de los demás. Tú me mencionaste también al comienzo de otra combinación que vamos a ver con Saturno y es sobre el eclipse del 18 de septiembre. Aquí lo tenemos para verlo globalmente, porque el eclipse se produce en el eje Virgo, el Sol, la Luna en Piscis y Saturno está en Piscis. Y todos los eclipses nos marcan cortes, tomas de conciencia, finales. ¿Cómo lo ves tú, Rafa? ¿Qué nos puedes aportar en tu conocimiento, tu bella experiencia para el beneficio de todos? Aprovechemos que Rafa está haciendo consultas sin cobrar, entonces aprovechemos al máximo. Bueno, justamente como acelerador de eventos, los eclipses que lo son, ¿sí? En este caso tenemos al planeta Saturno que está enfrente a Mercurio. Recordemos que es un Mercurio que habrá salido de la retrogradación, ¿sí? Entonces, justamente un Saturno retro que viene a pedirle, no sé si la palabra es confrontar, pero a mostrarle a Mercurio aquellos hechos que veníamos estando en esta fase de retrogradación. Recordemos que va a ser hasta el 28 de agosto, este Mercurio retrógrado, pero me parece que es muy bueno este eje justamente para poder actuar desde los hechos que hemos dicho, que las palabras no se las lleven el viento, que justamente las palabras tengan un eco sólido, ¿sí? Y que se demuestre también por medio de las acciones todo aquello que queríamos expresar. Desde el punto de vista pisciano, a ver, Saturno va a estar dentro de todo a uno muy cerca de la Luna, unos 10 grados, yo al menos lo considero como conjunción justo ahí, en el límite, pero a ver, es la oportunidad de que Saturno haga de cascarón de la yema del huevo que es la Luna. Una Ujú. luna en Piscis que además al estar eclipsada, justamente lo que se siente es que no tiene ese lugar
idílico, ese útero materno para hacia dónde ir. Entonces, ¿cómo se compensa esto con un Saturno que tiene que operar desde lo práctico, no quedarse en la idealización de lo que hubiese sido y además también da paso a la acción, porque, a ver, la inacción es ese útero de mamá que queremos volver, que es muy pisciano, en el cual teníamos todo servido. Y Saturno está diciendo la voluntad para poder poner un pie fuera. Pues Rafa, muy interesante porque en algunas personas esta combinación con el eclipse va a llevar a realmente tomar algunas decisiones que pueden ser las decisiones que la vida nos muestra, no las que queremos, pero son las que la vida pide. Como cuando tú dices el cascarón del huevo se rompe, no hay cascarón, se deshace el cascarón y eso implica que, como dice un amigo, si el pollito no rompe el cascarón del huevo desde adentro, cuando se lo rompen desde afuera cae en una paila hirviendo de aceite. Entonces es una oportunidad para romper ciertos cascarones en nuestra conciencia y al frente el sol en Virgo es un punto de claridad. El sol es una estrella, entonces nos da la claridad. Dice, oye, hay una realidad Virgo, hay una situación establecida. Al frente está la luna en Piscis, en ese mundo ideal, pero que no tiene contención. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero hay un principio de realidad para que esa luna no se sienta por allá perdida en la estratosfera. Y también Saturno como principio de la realidad empieza a tomar unas decisiones. La oposición a Mercurio de dos planetas que están retrogradando o que han venido de retrogradar, nos está diciendo hay ideas que ya nos dimos cuenta o formas de pensar que nos necesitamos destrabar. Dejar un Mercurio retrógrado te obliga a no, que no firmes un documento, que mires en profundidad a qué te estás comprometiendo, que mires si de verdad están listos. A mí se me parece que los planetas retrógrados es como cuando sales de la casa y, uy, dejé el celular, me toca devolverme. Se me quedaron las llaves, entonces, ¿cómo hago? No traje el documento, o sea, devuélvete si tienes que devolverte, que en realidad no es devolverse, porque la vida va avanzando. Es que te obliga a ir con más certeza. Si tienes retrasos, no es por falta ni es mala suerte, ni que te están haciendo brujería, ni que este es el peor año de mi vida. Oye, estás tomando conciencia de que tienes que ir más a fondo, revisar más puntualmente qué se requiere para realmente avanzar. Entonces, pues es una configuración muy bonita para poder nuevamente volver a la vida. Un eclipse nos invita a volver a la vida. Sí, sí, porque justamente este Saturno retro le está diciendo a Mercurio también de revisar las veces que Mercurio en Virgo se metió innecesariamente en laberintos. ¿Cuál es Ujú. la sombra de Mercurio en Virgo? Ver excesivamente los árboles en vez del bosque, hacer un zoom in en vez de mirar de perspectiva y terminar perdiéndose desde ya en los detalles. Entonces Saturno retrógrado está diciendo cuántas veces te metiste en lugares recónditos queriendo buscar lo que no había, ¿sí? Queriendo encontrar algo con tal de encontrar una lógica, cosas que quizás no tienen lógica, ¿sí? O querer encontrar desde la función cognitiva o de la función que tenga que ver con el ABC, cosas que muchas veces en el misterio pisciano, uno más uno puede ser tres, pero a Virgo uno más uno tiene que ser dos, ¿sí? Entonces también Saturno está pidiéndole reevaluar ese Mercurio que justamente habrá venido para ese momento de fase de retrogradación, aquellas zonas en las cuales se metió en un Aleph indefinido. Rafa, muchas gracias por tus luces, por tu aporte. Las personas que quieran contactar con Rafael Aragón, debajo de este video tienen la forma de contactar las redes sociales, de contactar con Rafael. Y bueno, la invitación es que vamos a seguir con Rafael, con Saturno, un ritmo, un tiempo para compartir, porque se trata, en esta época el planeta se va a salvar si compartimos. Cuando compartimos es una la ley de la abundancia. Cuando tú das un pan
y hay un grupo de personas, el otro lleva una fruta, el otro lleva queso, el otro, y cuando vamos a ver, tú trajiste un pan, pero te llevas un plato de comida y sobra para, entonces necesitamos compartir, necesitamos en esta época el compartir lo que tengas a mano. Un Saturno en Piscis a veces tiene mucho miedo existencial a no tener recursos, pues los recursos implica que tienes algo para compartir con otros y otros contigo. Y con nuestro amigo Rafael, vamos a seguir compartiendo con ustedes esta información. Rafa, muchas gracias, muy querido de tu parte, señor. Bueno, querido Martín, muchísimas gracias. La verdad que un gusto, un gustazo, un gran honor para seguir compartiendo. Y ya nos estamos viendo en una próxima. Y un gran saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos sigue y toda la gente que apoya y que, bueno, sigue a tono todos estos ritmos astrológicos que estamos teniendo. Gracias, Rafael, y para las personas que nos han acompañado y los que van a ver luego este video, les agradecemos su presencia, su apoyo y bueno, nos veremos próximamente con otro tema con el señor Rafael Aragón, que es un gusto, un placer de mi parte sentir que él está en este espacio para nutrirnos, para que nos aporte con su conocimiento, su sabiduría, su humildad y su buena voluntad. Rafa, un El abrazo gusto de es mío, corazón. Martín. Un gran abrazo, un gran Un saludo. abrazo Chau, para ti. chau. Chao.